que hacía gala de su sabiduría, le decía, es por la bajante. La bajante del río no tiene nada que ver con el humo. Algunas cosas se relacionan, pero esas relaciones, hacer relaciones en forma simplista, es peligroso porque coincidencias no implica causalidad en los fenómenos naturales. Por eso, si ustedes me permiten, le voy a comentar un poquito algunos aspectos. Primero vamos a hablar de cómo funciona el río, cómo funciona el agua a nivel global y cómo funciona el río. Después vamos a definir cuál es la situación en la que estamos en relación a la bajante. Y finalmente vamos a hablar de las consecuencias de la bajante. Y en las consecuencias de la bajante vamos a diferenciar lo que son las consecuencias ambientales directas o inmediatas y las consecuencias ambientales de largo plazo. Esto es más difícil. Y después vamos a ver otro grupo de consecuencias que son las que tienen que ver con los efectos agregados, le llamo yo, que vendrían a ser los impactos humanos sobre el sistema natural, cómo agudiza o cómo sinergiza los problemas, la falta de comportamiento que estamos teniendo respecto a estas cosas. Voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, esto que parece muy simple no siempre se entiende, ¿no es cierto? Es decir, la primera cosa que tenemos que entender es que el balance del agua en la naturaleza depende fundamentalmente de este señor, que es el que entrega energía, el sol, que es el que produce la evaporación en los mares, y esas masas de agua precipitan, primero se condensan y después precipitan en los continentes. Puede ser en forma de nieve, en el caso de las altas cumbres. En Argentina solamente hay formación de nieve arriba de los 3.000 metros generalmente. Entonces, los ríos que tenemos en Sudamérica, la gran mayoría, están alimentados por lluvias antes que por precipitación nival. La mayor parte del agua es recibida en los continentes, puede que pase por lagos o planicies inundables, y por efecto de la gravedad, ¿no es cierto?, de la fuerza de la gravedad, va a parar al mar. Una parte de esa agua se evapora en los continentes también, una parte se transpira, entonces eso es la llamada evapotranspiración. Otra parte se aprovecha en la producción de materia orgánica, que son los bosques, los pastizales, y una parte también escurre superficialmente o se acumula en el subsuelo, en los acuíferos. Entonces, para poder saber en qué situación estamos, hay que conocer todas las variables. ¿Cuál de esas variables tiene más peso? Y depende del lugar en que nos encontremos. Hay una que que es la que más varía, que es el potencial de acumulación, perdón, el potencial de acumulación de agua en el suelo, que depende de la porosidad, depende de los materiales litoestructurales, depende también de las pendientes, ¿no es cierto? Es decir, esa es más variable espacialmente. Y hay una que varía menos, que es la cantidad de energía que recibimos. Esa cantidad de energía que recibimos varía entre la noche y el día, eso es conocido, ¿no es cierto? Tenemos 12 horas de radiación generalmente y 12 horas en la cual dormimos, donde no hay radiación. También es conocido por todos que la cantidad de radiación que entrega el Sol es diferente en función de la posición de la Tierra y en la posición de la órbita de la Tierra. Y hay una variación que es estacional, una variación que es anual, una variación que es en ciclos de generalmente 7 años o 10 años, y una variación que es decamilenaria. Entonces, eso, ¿cómo se percibe en el río? Se percibe como un serrucho.
Este es la dinámica hidrológica del puerto de Corrientes. En la abscisa están las fechas. Acá en la izquierda tenemos 1901 y en la derecha, al final de la abscisa, tenemos 2019, 2020, que es la situación actual. Ustedes van a ver que a esos serruchos diarios o estacionales se sobreimprimen tendencias de largo término, ¿no es cierto?, que pueden marcar diferencias en lo que es el nivel medio del agua o lo que son las medias mensuales y interanuales, como ya vamos a ver luego. Es interesante conocer eso porque de esto depende nuestras posibilidades de manejar no solamente la producción de pasturas o la producción forestal o la producción de peces, sino que depende también las posibilidades de ocupar los sitios en las orillas del río, de establecer la línea de costa o la línea de ribera, ¿no es cierto? Y eso es una tarea que se puede hacer conociendo estas situaciones, esta fluctuación del río. En líneas simples y para explicarlo de una manera más comprensible, esas curvas senoidales o sinusoidales que nosotros veíamos en el serrucho que les presentaba, adquieren diferente forma cuando uno compara periodos cortos, toma periodos cortos. Aquí he tomado un periodo que va solamente de enero a noviembre y se puede ver, ¿no es cierto? Es un esquema, lo hizo la doctora Casco y me lo facilitó. Es un esquema en el cual a esa curva de valores continuos yo la puedo analizar, discretizar para después trabajarla con una computadora si es que yo puedo definir la línea de desborde o la línea que me interesa para definir un proceso. Por ejemplo, la línea, poder decir, a partir de tal altura del río comienzan a migrar los peces o a partir de tal altura del río voy a tener la instalación de los sausales o de los salizales. Entonces, si nosotros podemos establecer, si el investigador puede establecer ese nivel crítico o ese nivel de desborde que llamamos nosotros, a esa curva plurianual continua, la puede discretizar en situaciones de pótamofase o de aguas altas y de limnofase o de aguas bajas. En la repetición de esta S, la repetición de una fase de aguas altas y de una de aguas bajas, es lo que denominamos un pulso, o pulso hidrosedimentológico, pulso simplemente. He de señalar que originalmente, allá por los años 90, nosotros creíamos que, o algunos grupos creían que las inundaciones eran las que producían los grandes cambios en los sistemas naturales. Después de eso nosotros empezamos a estudiar y encontramos que los fenómenos de bajantes son tan importantes o a veces más importantes para los ecosistemas acuáticos que las fases de inundación, debido a que los organismos, es una cosa muy simple, los organismos si no tienen agua o sufren de sequía, desaparecen porque son justamente adaptados durante miles y millones de años, adaptados a la condición de fluctuación del río. Entonces, nosotros tenemos, a ver si puedo manejar el cursor está prohibido decir malas palabras, ¿no? Nosotros acá hemos diferenciado en la línea de pulsos, hemos diferenciado dos situaciones que están marcadas con este rayado. La situación que está en la parte superior es lo que determina el estrés por inundación o por crecientes demasiado elevadas y prolongadas.
y el rayado en la parte baja es el que define o definiría lo que son los periodos críticos de sequías extraordinarias. Sin embargo, hay que aclarar que las inundaciones y las sequías funcionan de distinta manera. Como yo sé que hay algunos médicos amigos que están escuchando, voy a decir que las inundaciones operan como las enfermedades críticas, como la fase crítica de las enfermedades, porque ocurren en corto tiempo y producen daños extraordinarios que después se diluyen rápidamente. En el caso de las sequías, actúan como las enfermedades crónicas, es decir, nosotros las percibimos prácticamente cuando ya está definida casi en la fase final de la sequía. Ahí tomamos cuenta de los problemas, porque se está muriendo el ganado, porque se mueren los peces o cualquier otra característica que señala que estamos en una situación eventual o en una situación extraordinaria. La pregunta es, ¿las sequías o las inundaciones extraordinarias son fenómenos anormales? ¿Son eventos? No, para nada. Son fenómenos que vienen ocurriendo desde que se formó el río, desde que se formó la atmósfera y desde que el Sol calienta con un régimen determinado. Entonces, lo que es anormal es el comportamiento de la gente. Lo que es anormal es instalarse en sitios inadecuados, que después nos llevan a realizar costosos operativos de salvataje, en fin, una serie de problemas sociales que tienen que ver en un entorno bastante amplio de una problemática socioeconómica en la cual no voy a entrar. También depende para quién mira el río. Si nosotros lo miramos con los ojos de los prefectos, que son la autoridad de planificación del río, ellos definen, por ejemplo, para Corrientes, el nivel de alerta en 6,50 metros y el nivel de evacuación en 7 metros. O sea, ellos tienen que salvar a la población, proteger a la población, y eso es lo que a ellos les interesa. Cuando nosotros estudiamos la vegetación o estudiamos la fauna del río o queremos establecer la planificación de la línea de ribera, nosotros necesitamos saber cuál es el nivel de desborde. En el caso de Corrientes, ¿no es cierto? Tenemos que el nivel de desborde está entre 3,50 metros y 3,80. O sea, todo nivel del río, cuando nos dice la prefectura o nos dice la radio que está por debajo de 3,50, es porque el río está encajonado, está corriendo en su curso. Cuando el río sobrepasa ese nivel, desborda en la planicie aluvial que está sobre Santa Fe, sobre Victoria, a lo largo de todo el río. Entonces, eso quiere decir de que hay dos componentes del río que son igualmente importantes. Uno es el curso y el otro es la planicie de inundación, ¿no es cierto? Que son como dos caras de una moneda, ¿no? Uno no existe sin el otro en el caso de los grandes ríos. Cuando nosotros hablamos de bajantes extraordinarias, vamos a poner un nivel operativo, digamos, para poder definir cuáles son los valores que realmente producen alguna modificación importante en el sistema natural, que son los que están por debajo de 2,5 metros. Esto lo hemos estudiado a lo largo del tiempo, en casi 40 años, con un software, como dijo Patricio, un software que se llama Pulse, un software gratuito que desarrollamos con mi hijo Matías, y que nos ha permitido estudiar la distribución de los árboles con nuestro equipo de trabajo, estudiar la distribución de los árboles, las situaciones críticas, dónde lo podemos encontrar, dónde no lo podemos encontrar, y cuál puede ser el efecto de las represas, por ejemplo,
en la distribución de los organismos o en los fenómenos de migraciones de peces o ese tipo de cosas. Acá les pongo dos imágenes, dos caras del mismo personaje, del río Paraná. Acá donde está mi cursor es el puerto de Corrientes y enfrente es Barranqueras, Chaco. Esta imagen es la imagen de máxima inundación que tenemos. No es la máxima maximorum porque esa es de 1983. Esta imagen es del 4 de mayo de 1998. Este es el mismo río, pero el 20 de agosto del año 2001. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es más o menos como preguntar cuál es el color del caballo blanco de San Martín, ¿no es cierto? Aquí hay muchísima, en la imagen de la izquierda, hay muchísima más agua, hay mucha más superficie ocupada por el agua. Fíjense ustedes que nosotros estudiamos la relación de superficie ocupada y la superficie ocupada en la imagen satelital de la izquierda es 10,51 veces mayor en este punto donde tengo el cursor, es 10 veces con 51 mayor que en el periodo bajante. ¿Qué significa eso? Eso significa que estos humedales y el río en sí, no solamente que es un sistema pulsátil, sino que es un sistema elástico que varía de acuerdo a la fase climática, hidrológica, y eso es interesante y se puede estudiar, ¿no es cierto?, cuando uno analiza la curva hidrológica y realiza la nivelación de cada uno de estos puntos, puede establecer cuánto es el nivel máximo al que alcanza el río en la planicie de inundación en cada tipo de bosque, por ejemplo, o en cada tipo de islas. Puede saber cuándo le puede llegar, con qué inundación puede llegar en la línea de ribera que uno establezca, ¿no es cierto? Y puede saber también luego cuáles son los reservorios naturales de fauna y flora acuática, y puede saber también cuál es el periodo crítico por debajo del cual las raíces de los árboles pierden posibilidades de capturar agua o de capturar humedad del suelo. Eso lo hacemos, todo eso lo hacemos con pulso y lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Bueno, perdonen que hable siempre de Corrientes, pero es de lo que tengo más material y después podemos ir a algún punto en particular. Este es el puente Belgrano que une la ciudad de Corrientes con Resistencia. Y ustedes ven acá, ¿no es cierto? Acá está el curso del río. Estos son sedimentos del Paraguay. O sea, hay dos cursos dentro de uno. Este es el Paraguay Bermejo con alta carga de sedimentos y este que está en la parte izquierda es el río Paraná que viene del Alto Paraná con menor carga sedimentaria. Eso se debe, ¿no es cierto?, a que hay una diferencia de densidades y una diferencia de temperatura. El agua se mezcla recién 200, 300 kilómetros más abajo. Esto pasa en la mayoría de los ríos tropicales cuando se dan esas diferencias de densidad. Pero lo que quiero mostrar acá es cómo el tiempo de permanencia y la frecuencia de la ocurrencia de esos pulsos es la que determina diferencias en el paisaje. Todo esto que ven en verde oscuro son las formaciones de vegetación, las formaciones bióticas de la planicie proximal. Es una primera terraza más baja donde el río llega con más frecuencia y durante más tiempo. Para los chaqueños es la zona de los Madrejones del Chaco, la zona de Antequera, de Barranqueras. Estas lagunas semilunares son espiras de meandros o algunos son meandros realmente. Y la vegetación, el color verde más oscuro que ustedes ven ahí son los bosques fluviales. Cuando nosotros atravesamos unos 3 kilómetros más o menos, nos encontramos que el relieve es un poco más alto, hay una segunda terraza
que está en la cual llega los desbordes del río con menos frecuencia, generalmente cada 5 años, por dar un número, y la duración también es menor. Entonces, aquí es donde el paisaje cambia. Esto que estoy señalando con el cursor son palmares, son extensos palmares, que vienen en realidad desde la zona de Concepción, en el Alto Paraguay, unos 200 kilómetros al norte de Asunción, y siguen hasta en la planicie distal del Paraná, más o menos hasta el paralelo de 28 grados, en el límite de Santa Fe con el Chaco. Ustedes ven cómo cuando nosotros tenemos un curso que ingresa a la planicie de inundación, en esa zona donde se producen los desbordes, hay un cambio notable en el diseño del paisaje. Por lo tanto, estamos en condiciones de aceptar ahora que si nosotros tenemos cambios en el régimen hidrológico, en el régimen ecohidrológico, vamos a tener cambios en el paisaje, que es lo que estamos estudiando desde hace mucho tiempo. Vamos ahora a las bajantes. ¿Será que las bajantes se han dado de la misma forma en todo el periodo que tenemos? Ojo, esto 1901, porque recién acá empezamos a tener registros diarios, ¿no es cierto?, de la altura del río. Pero tenemos datos aislados que se los debemos a los curas, que en sus bitácoras anotaban las grandes crecientes y las grandes bajantes. Yo me voy a referir ahora solamente a lo que tenemos, a la serie que le mostré en la pantalla, en la segunda diapositiva. Fíjense ustedes, en el año 1901, la seca llegó a 10 centímetros en el hidrómetro de corriente. Ojo, cuando yo digo 10 centímetros en el hidrómetro de corriente, no implica la profundidad del río. El hidrómetro es solo una regla que se coloca en el borde y que se nivela, se compara con el nivel del mar, es decir, con el cero del riachuelo. Entonces, eso nos permite a nosotros saber si hay más o menos agua, pero no nos da la profundidad del río. Para eso se hacen otros estudios, ¿no es cierto?, que son las batimetrías de río. Bien, simplemente esto vamos a comparar lo que pasaba antes y lo que nos está pasando ahora. En 1901 llegó a 10 centímetros, en 1903 a 0, estuvo en 0 también en todos estos años, y se mantuvo hasta 24 centímetros en la última gran bajante que tuvimos, que fue la de 1968-69. Al mismo tiempo, fíjense ustedes que el tiempo que duraban las bajantes, desde 1901 hasta 1968, estaba más o menos entre 84 y 241 días. Hay alguna de 300 días y eso depende un poquito de la información que tomemos. Pero más o menos ese es el entorno. Vamos a analizar ahora esa curva serrucho que yo les mostré al comienzo. Vamos a analizarla con promedios anuales. Fíjense ustedes cómo varió el río. De 1901 a 1971, a 1970, la altura media del río era de 3,12. Desde 1971 hasta 1999, el río estuvo prácticamente 1,20 metros, 1,20 metros y pico por encima de la serie anterior. Y después, en el año 2000, hasta lo que va ahora, tenemos una situación de menos agua. El río tiene menos agua, está en 3,66 de media mensual anual. Eso es una cosa que de alguna manera explica otra cosa, que es la frecuencia de las sequías, cómo varió en el tiempo. Hay otra cuestión que quiero hablar con ustedes.
que es la estacionalidad. Este es otro de los atributos que medimos con pulso y que es fundamental desde el punto de vista ecológico, porque ustedes saben que los organismos, las plantas y los animales tienen un reloj dentro, y la gente del campo lo sabe, dice, incluso las canciones, dice, cuando florece el lapacho, señal que viene el dorado. Entonces, el lapacho florece más o menos entre el 31 de julio y el 15 de agosto, y allí eso ocurre generalmente todos los años, se puede pasar 15, 20 días, y allí es donde la gente asocia con las migraciones de los peces. Que otros organismos también tienen una relación en sus periodos reproductivos, en sus periodos de fecundidad, con la estacionalidad. Por eso es que nosotros ponemos mucho énfasis en la época en que ocurren los eventos hidrológicos. Nosotros podríamos mantener el nivel del agua, pero cambiándole el reloj en el que se producen las crecientes o las bajantes, podemos producir un desastre igualmente. Fíjense, acá ha habido diferentes periodos, ¿no es cierto? Yo no quiero hacer un karaoke, ustedes lo ven. En este momento, entre el 2010 y el 2020, los periodos de seca ocurren en cualquier momento. Antes, al comienzo, ocurrían de septiembre a enero. Hay una relación entre la intensidad que alcanzan las secas. Este es el valor en el hidrómetro. Acuérdense que en la primera parte del siglo XX nosotros teníamos los valores de hidrómetro por esta zona, entre 0 y 0,20, y esta es la duración en días. Ustedes van a ver que hay un cambio en la duración de las bajantes, en la duración en día, a partir de 1970. A partir de 1970, las bajantes duran generalmente menos de 50 días, siendo que antes llegaban a 200 o 250 días. Cuando yo digo 1970, recuerden este numerito, porque mucha gente le echa culpa a las represas, y justamente de eso no tiene la culpa las represas, porque hasta 1970 prácticamente no había represas. Esto se debe a los ciclos solares. Nosotros estaríamos caminando hacia un mínimo solar que se daría posiblemente, de acuerdo a los estudiosos de los ritmos solares, se daría por el año 2030 más o menos. Así que no sé si lo veremos. Bueno, yo por lo menos. ¿Cuál es la situación actual? Nosotros hoy estamos en 1,86 m en el hidrómetro de Corrientes, siendo que debiéramos estar en un nivel de 40 centímetros o 50 centímetros. Pero ¿qué pasa? Que en Brasil y en Paraguay, los brasileros y los paraguayos se reunieron, hicieron un negocio para largar agua, y de esa manera que el Paraguay pueda tener navegación y poder sacar su producción. ¿Está bien o está mal? No voy a entrar a jugar con eso. Lo único que digo es que las presas tienen un control importante en las épocas de bajante, y en el periodo de crisis, en el periodo de marzo, hubo un momento que ya lo vamos a ver en el hidrograma, un periodo en el cual el río llegó a su valor de río no alterado, prácticamente de 0, porque estaba parada la producción en todos nuestros países, y entonces Brasil no generaba energía, es acá, no generaba energía, y entonces al no generar energía acumulaban agua en los embalses. Nosotros tenemos que saber que hay dos tipos de embalses de paso como el de Yacyretá, y embalses de acumulación como es, por ejemplo, el de Itaipú o es el de Salto Grande. Los embalses de acumulación pueden regular mucho el nivel del agua.
Entonces, todos estos picos que ustedes ven acá son picos espurios que son producidos por las represas. ¿Por qué? Porque ellos generan, para generar agua, largan en determinados periodos y producen esas variaciones. Porque si estamos diciendo que no hay lluvias en la cuenca, lo más lógico sería pensar de que esos serruchos no existan, pero están ahí. Bueno, otro tema a considerar es el tema de la posible influencia del niño y la niña. El niño y la niña son dos situaciones contrastadas que tienen que ver con el balance del agua, el balance de temperaturas y de lluvias que se dan como consecuencia de fenómenos que tienen una duración variable, ya lo vamos a ver. La niña corresponde a una fase fría en el Pacífico ecuatorial. En ese periodo los vientos alisios son fuertes y frecuentes, son vientos desde el oeste. Las temperaturas ecuatoriales disminuyen en el mar y comienza una fase fría, que es la fase de la Niña, que se caracteriza por pocas lluvias en la Cuenca del Plata y muchas lluvias en la parte norte de Sudamérica. En América del Sur, en nuestra zona, predominan las condiciones secas y frescas sobre el Ecuador y Perú, y hay condiciones relativamente calurosas hoy en la Guayana y en el nordeste de Brasil. La duración de la Niña es muy variable, como decíamos. Tuvo periodos entre 1954 y 1956, muy largo, y entre 1998 y 2001. Sin embargo, esto no es siempre muy fácil de encontrar una regularidad en estos fenómenos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Oficina de Riesgo Agropecuario y respecto de los fenómenos de la niña y el niño. Ellos lo plantean en porcentaje y ustedes van a ver que los meteorólogos en general o los climatólogos hablan de niño neutral, niño suave, niño intenso, y otros les ponen porcentajes. Aquí está, la línea esta roja está trazada en mayo, junio y julio, en ese periodo, y acá en la parte de abajo es septiembre, octubre, noviembre de 2020. Como se puede ver, de acuerdo a esta configuración que nos da el Servicio de Riesgo Agropecuario, nosotros estaríamos en una situación balanceada entre las tres situaciones que se pueden dar, entre la situación del niño, la niña y los periodos neutrales. No hay todavía una definición. Escuché hoy de mañana un climatólogo que mencionaba que estamos caminando hacia la niña. De todas maneras, los valores dicen algo semejante. Ahora estamos en Brasil, porque lo que pasa en la Cuenca del Plata depende de lo que pasa allí en Brasil. Esta es la configuración más típica que tenemos ahora nosotros en todo este periodo, en todo este año, ¿no es cierto? O sea, lluvias en la parte norte de Brasil y en el nordeste de Brasil que han producido inundaciones importantes en Bahía, en Río de Janeiro. Y toda esta zona, ustedes vean el mapa de Metrored todos los días y es igual, todo tiene altas temperaturas y tiene pocas lluvias. Estos mapas son de Metrored, este es el mapa de lluvias y lo ven blanquito al mapa, no hay una lluvia en toda la Cuenca del Plata, o sea, no hay perspectivas de lluvia. No hay en la costa Pacífico tampoco hay lluvias y las temperaturas son muy altas. Fíjense que acá en Patagonia nosotros teníamos 8 grados hoy
16 grados en el sur de Buenos Aires, 33 en Formosa, en Corrientes teníamos 34 grados esta tarde, 28 acá, 30 y 18 en el límite oriental de Sudamérica, en Brasil. O sea, tenemos que considerar otra variable que es la humedad relativa. Los valores de humedad son muy bajos. Hoy en Corrientes teníamos apenas 25% a mediodía. Y ustedes tienen, a ver que se me fue el cursor, acá está. Ustedes tienen en el norte de Entre Ríos 30%, en Formosa 40% y en el Pantanal, en la zona de Corumbá, 12% humedad. Esto es completamente atípico, es una configuración de mucho gasto de agua, de mucha evapotranspiración y de poco aporte de lluvias. Esa configuración no es zonal. Fíjense ustedes que está afectando a toda Sudamérica prácticamente. Por lo tanto, esta bajante es extraordinaria y viene para quedarse bastante largo tiempo. Acá este mapa muestra más o menos lo mismo, simplemente es otra escala y muestra también que en África la situación es peor todavía que para nosotros. O sea, da la impresión de que estamos avanzando firmemente en un mínimo solar. Vamos ahora a las consecuencias ambientales. La primera es la reducción de la superficie mojada, ¿no es cierto? Con lo cual hay menos hábitat para los animales. La otra es la desaparición de las plantas acuáticas, camalotales y vegetación de bañados que se secan. La otra es la vegetación palustre y de esteros, también sufre, puede llegar a secarse toda la parte emergente. Se produce estrés en los bosques fluviales, primero se produce abscisión de las hojas, caída de las hojas, después se produce falta de floración y finalmente aborto de los frutos. Esto lo tenemos publicado en algunos trabajos. Después hay una reducción de la extensión y calidad del hábitat para la fauna, ¿no es cierto? Esto lo saben mejor los ictiólogos y los faunólogos. Hay muerte de peces y la muerte de peces se produce, ya vamos a ver, por varios motivos. Uno puede ser el frío, porque la cantidad de agua, la película de agua es de menor espesor, pero también puede ser por calor si la bajante se prolonga demasiado, ¿no es cierto? El otro problema es la eutrofización, porque hay concentración de nutrientes, nitrógeno y fósforo, y porque los embalses además actúan concentrando fósforo. La eutrofización se manifiesta por el incremento en la producción de plancton y en especial de algas. Esas algas hay algunas que son peligrosas para la salud de los animales y la salud humana, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Hay daños en puentes y taludes, cosa que es una cuestión a la que los ingenieros le han prestado poca atención. Y eso se ve en la costa porque muchas casas se derrumban. Y uno dice, ¿por qué se derrumban si no hay inundación? No, lo que pasa es que el agua es un componente del suelo, el suelo pierde estabilidad y allí es donde esa pérdida de estabilidad determina la pérdida de estabilidad de la estructura. Y las casas se rajan, el suelo se parte, eso lo ven ustedes en sus casas también, los que viven cerca del río, como yo. Bueno, hay otras consecuencias ambientales que se dan en el mediano y largo término que son más difíciles de definir. Una es la pérdida de reclutamiento de peces. Ya perdimos un reclutamiento de peces porque los peces no alcanzan, no pueden alcanzar las lagunas del valle de inundación porque el río está encajonado. Entonces, los huevos de los peces son los que no pueden alcanzar estas lagunas.
Y los peces, el trámite que ellos hacen para reproducirse es migran aguas arriba, 500, 1000 kilómetros, 1500 kilómetros, largan los huevos en la parte alta del río y el río los desparrama en la planicie de inundación, en las lagunas y en los bañados. Entonces allí se crían los pececitos hasta alcanzar 20 centímetros o un poco más y salen al curso para migrar. La mayor parte de las especies de peces del Paraná son especies migradoras, entonces produce un daño muy fuerte si la migración de los peces se produce cuando el río está en aguas bajas, porque no se da esa siembra de huevos en la planicie de inundación. Otro de los aspectos de mediano y largo término es la caída de la productividad, que tiene que ver no solamente con la productividad de peces en forma directa, que la vamos a ver 3 o 5 años después de ocurrido esta sequía, sino que también hay una caída en la productividad del plancton, ¿no es cierto? Y en la productividad de los organismos del fondo, y esto puede afectar a los peces y a otros organismos en lo que denominamos habitualmente mallas tróficas. Otra cosa que es importantísima desde el punto de vista de la ingeniería es que las bajantes producen el aceleramiento del escurrimiento en las próximas crecientes. ¿Por qué? Porque desaparece buena parte del tapiz herbáceo, por no decir el 80%. También son afectados algunos bosques. Entonces, la planicie de inundación, que es por donde desborda el río, tiene menor rugosidad y el río corre más ligero. Hay un trabajo que hicimos con el ingeniero de Petris y el doctor Orfeo, donde medimos esto y mostramos el efecto de aceleramiento del curso del río en el bajo río Paraguay. Bueno, acá hay uno de las figuritas para que ustedes no se duerman. Este es el riachuelo que está en Corrientes, en el norte de Corrientes, donde se ve que la bajante afecta no solamente a las márgenes o a lo que es la planicie de inundación, sino que produce cambios en el diseño del río, porque el río empieza a tornarse más meandrante donde puede, aumenta el número de meandros, ¿no es cierto? Y también hay una pérdida de hábitat para muchos peces y para animales como el lobito de río, que a veces alcanzan a migrar a lugares donde hay más agua, donde quedan peces, porque también está el tema de que los animales necesitan comer y la disponibilidad de alimentos es menor en esta época. Acá está una mortandad de peces que se dio en el río Montelindo, en Paraguay, en el mes de febrero. En este caso se dio por efecto de las altas temperaturas, ¿no es cierto? Y una parte muere por eso, pero otra parte muere al quedar varado en lugares donde no alcanza a llegar a los cursos de agua. Vamos a hablar ahora de los efectos humanos, por así decir, si es que son humanos. El primero es el de las represas o el de los embalses. Acá está donde le decía que los embalses se han generado en su gran mayoría después de 1970. O sea, no les podemos echar la culpa a los embalses de que hayan desaparecido las bajantes desde 1969 hasta ahora. Lo que sí le podemos echar la culpa es de que hayan levantado el nivel del agua en la época de bajante. Lo han levantado hoy, por ejemplo, que debiera tener 30 o 40 centímetros. Hoy el río Paraná tiene en Corrientes 1,86. Quiero aclarar de que eso no es malo, porque mientras no se altere
las relaciones de flujos horizontales entre la planicie del río y el curso del río, esto no es grave. Son cambios menores en el cual algunos organismos se pueden ver beneficiados y otros no, pero no es un impacto de gran magnitud, digamos, para ponerlo en caja. De las represas, nosotros de las represas que podemos tener algún impacto, es fundamentalmente de estas que están más cerca, que son Itaipú, Porto Primavera y Yacyretá, ¿no es cierto? Pero no así de Furnas o de Yupiá o de Ilha Solteira. También de las presas que están en el Iguazú, aunque el Iguazú es un efluente del Paraná que tiene menor caudal, por lo tanto, los mayores impactos están dados por estas tres represas que mencioné, Yacyretá, Porto Primavera y Itaipú. Esta figura es de un trabajo de autor anónimo que publicamos con la doctora Casco, con Sambiasio y Poi, es el efecto de Yacyretá sobre los bosques fluviales, y acá solamente presento las curvas hidrológicas. Este es el nivel de desborde en cada uno de estos puertos, Ituzaingó, Taibaté y Tatí. Acá lo que les quiero mostrar es que el impacto es fuerte en las crecientes. Las presas tienen un impacto muy fuerte en las crecientes y un impacto menor en las bajantes. La otra cosa es que con el paso del agua, aguas abajo, hay cierta compensación de esos impactos. Fíjense que ustedes acá en Itatí, a 171 kilómetros de la represa de Yacyretá, los impactos están bastante morigerados. Por eso digo, no hay que hacerle culpa a cosas que no la tienen. Las represas que están más al norte tienen un impacto relativo. Bueno, esto es lo que debiera, este tipo de gráficos son todos de Prefectura Naval, y estas son las curvas que nosotros debiéramos ver aguas abajo de una presa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al no haber lluvias, las fluctuaciones debieran ser muy graduales. Sin embargo, se dan estas montañitas o estas caídas pronunciadas, que es cuando las presas dejan de generar energía. O sea, otro de los impactos tiene que ver con eso. Bueno, hablábamos de la eutrofización. Este es un ejemplo de la eutrofización. Esta foto fue tomada por la doctora Poi en Colón, en Entre Ríos, ahí dice en febrero, y muestra claramente, ¿no es cierto?, cómo el aumento de la irradiación sumado al menor caudal, determinó, ¿no es cierto?, el aumento de esa cantidad enorme de algas que son, arriba hay esto es visto en un microscopio, son algas cianofisias. Algunas de estas cianofisias producen unas toxinas que se llaman cianotoxinas y que son hepatotóxicas y han producido mortandad de animales en algunos lugares. Para el tratamiento de agua ya hay que emplear otro tipo de técnicas más costosas y no siempre se logra un tratamiento adecuado en el tiempo que uno lo necesita. Hay una cosa que se confunde cuando hay coincidencia entre un indicador y un objeto indicado. En estas fotos ustedes dicen, sí, es por la bajante. La bajante del río produce las quemas. La bajante del río no produce ninguna quema. La bajante del río lo que produce es mayor disponibilidad de combustible. La gente irresponsable es la que hace estas cosas que ustedes ven acá. Esto es el día después. En esta situación los animales tienen que tratar de migrar como pueden, ¿no es cierto? Especialmente, imagínense que para algunos es relativamente fácil, para la Fuerza Aérea, o sea, para las aves es relativamente fácil,
pero para la infantería, los carpinchos, las nutrias, todos esos, gran cantidad de animales mueren y otros pueden alcanzar los cursos de agua y salvarse. Sin embargo, los cursos de agua, como en el caso del estero San Lorenzo, quedan muy reducidos y no siempre esto ayuda con las altas temperaturas que se generan en la zona. La otra cosa que hay que considerar es el día después, o sea, este estero quedó arrasado, los animales no tienen refugio, son fácilmente detectables por sus predadores, incluso por el hombre, no tienen qué comer. Sería bueno que la gente que produce estas quemas irresponsables piense un poquito en estos animales y piense qué le pasaría si él quedara en esas condiciones, sin la casa y sin alimentos. También estas quemas devastadoras producen daños muy grandes en las instalaciones. Acá muestra esta foto de Fleita, muestra cómo se han quemado los alambrados, se queman maquinaria, se queman galpones, se queman propiedades. Entonces, todo eso es parte del combo del escenario de la irresponsabilidad que no tiene que ver con la bajante del río propiamente. Aquí esta foto fue tomada por Héctor Cusit en Rosario y nos muestra una escena dantesca, ¿no es cierto? A esto le sigue una cantidad de humo y de cenizas que producen daños en la salud humana y producen daños en los edificios y demás, y producen aumento de los accidentes, porque el humo es una de las causas de accidentes por choques en las rutas. Entonces, las consecuencias agregadas las podemos mencionar. Sobrepesca es una de ellas. En Santa Fe y en Entre Ríos no han prohibido la pesca hasta donde yo sé, a lo mejor alguno de los colegas puede aportar algo sobre esto. Han reducido el cupo de pesca, pero pescar en el río es como querer sacarle sangre a un enfermo que tiene anemia. Por favor, señores, dejen de vender peces, dejen de exportar peces. Si usted tiene necesidad de comer un pez asado, un pescado, cómaselo, pero no exporte peces ni venda peces comercialmente. Cuando usted habilita la pesca con fines deportivos, que no son deportivos, no es deporte hacer sufrir a un animal, la pesca es una actividad recreativa en todo caso. Cuando usted habilite la pesca, tenga en cuenta esta situación que está viviendo la itiofana del río Paraná. El otro gran impacto es la cacería de animales. Con las quemas salen los animales y son vulnerables y son fácilmente cazados. Por supuesto que al quedar librado de la vegetación, los esteros y bañados también son accesibles a todo el mundo que los lleva a la olla. La pérdida de bienes ya lo mencionamos, la muerte de animales de corral también se produce por las quemas descontroladas, especialmente en estos periodos que tenemos vientos de hasta 40, 50 kilómetros que son de direcciones cambiantes. Los daños a la salud humana vinculadas, por un lado, con los fenómenos de eutrofización y por otro lado con las enfermedades pulmonares, el aumento de los siniestros o colisiones por humo, ya lo mencionamos, y el aumento de los efectos de los gases de efecto invernadero. Entonces, eso más o menos es lo que yo les quería comentar. Seguramente es una síntesis muy apretada de lo que tendríamos que charlar, pero piensen de que esta sequía, que esta bajante va para muy largo y tenemos que avanzar en medidas de gestión. Yo ya la vengo proponiendo hace bastante tiempo, como la prohibición de la pesca y otras cosas que hemos estado mencionando aquí. Bueno, amigos, muchas gracias a los que hayan quedado despiertos y a los que se hayan dormido también. Bueno, muchísimas
Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, excelente la charla. Creo que no se quedó nadie dormido, siempre tuvimos el cupo lleno en en la sala. Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. La verdad que excelente toda la información. Lo que vamos a hacer ahora es dejar un ratito a ver si alguien tiene alguna consulta, algo para consultar o preguntar. Pero bueno, hasta ahora son todos agradecimientos, entonces si usted lo podrá ver. Excelente exposición, felicitaciones, muy bueno. Acá hay una pregunta que dice que la falta de lluvias y la bajante del río también afecta la disponibilidad de agua en, en las napas. Sin duda. Mm, Es por eso que en este momento los pinares en Corrientes ya están en estrés. y sí. Ha bajado prácticamente 1 metro la lámina saturada que teníamos en el mes en el mes de abril del año pasado. O sea, Mm, las napas bajan, no las napas profundas, pero sí la capa saturada, ¿no es cierto?, del suelo, que es la que tiene influencia en la vegetación. Y es por eso que ustedes ven que que se secan las plantas, ¿no? y sí. Pensemos que los pastos tienen sus raíces generalmente hasta 50 centímetros y los bosques tienen sus raíces hasta 1 metro y un poco más. Cuando baja el tenor de humedad y a Ujú. su vez aumentan las temperaturas, que es lo que estamos teniendo ahora, es cuando se produce el estrés, ¿no es cierto? Acá, y sí. Otra pregunta es si hay algún pronóstico de cuándo empezará a recuperar el nivel el río o cuándo se revertirá. Una señora me dijo hoy, ¿cuánto tiempo dice hace que usted está estudiando el río? Y le digo, 50 años, 46 por ahí. Y dice, cuándo va a subir el río? Le digo, no sé. Y si tanto tiempo estudió para eso, Sí. pensemos de que esto va a seguir hasta el verano seguro y Mm, posiblemente hasta después del verano, a juzgar por las estadísticas que tenemos. Ahora, cuando nosotros analizamos con Pulso, con Prisma, que es otro de las prestaciones de nuestro software, cuando nosotros analizamos la probabilidad de duración o de ocurrencia de un suceso, no estamos prediciendo, estamos postdiciendo, o sea, estamos haciéndolo en función de una serie estadística de datos que supone que se va a comportar hacia adelante de la misma manera, pero las lluvias son fenómenos estocásticos, no se puede saber con precisión lo que va a ocurrir. Y usted está programando un viaje y lo primero que hace es buscar el celular para ver cómo va a estar la semana que viene, para armar la mm, valija, ¿no es cierto? Pero sí, mañana, cuando está por salir, tiene que abrir la valija y cambiar la ropa porque ya le cambiaron el pronóstico. y sí. Entonces, si es tan difícil pronosticar el tiempo para una serie corta de una semana o de 15 días, imaginémonos qué es lo que puede pasar cuando nosotros queremos pronosticar a 3 meses, 6 meses o un año. Lo que sí digo que va a ser una bajante larga, extraordinaria, es porque todos los suelos de la cuenca del Plata están secos, completamente secos. Entonces, primero se tiene que llenar el Mm, reservorio de suelos y después empieza a correr el agua, pero estamos hablando de lluvias de 50 milímetros o de 100 milímetros, lluvias torrenciales. Las lluvias que estamos teniendo son lluvias de 5 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros. Apenas y sí. alcanzan a caer del follaje o quedan retenidas en parte en el follaje y una parte menor va a parar, ¿no es cierto?, al suelo. Así que
Sí, sí, sí. Posibilidad de pronto retorno de la creciente no hay. Mm. Vuelvo, hay bastantes preguntas, vuelvo a relacionado a una Sí, anterior con respecto a las napas. Preguntan si las napas más bajas también se modifican, de donde se extrae agua para uso, si también bajan o solo las napas más superficiales. por lo que Con esto. tengo conocimiento, al menos en Corrientes, yo uso agua de perforación. Ujú. No tenemos merma del caudal de agua que produce la napa. Mm. Es posible que bajen, pero es un fenómeno que se da en largo término, no es entre dos sequías o entre una sequía y una inundación. Hablamos de Sí, las sí, napas que están a más de 30 metros, ¿no es cierto? claro. Sí, sí. Otra pregunta es si es posible que con la bajante empiecen a haber más ratas, pregunta Florencia. Bueno, las ratas tienen que ver generalmente con los conglomerados urbanos, ¿no es Mm. cierto? Puede que haya un aumento de la cantidad de ratas porque en algunos sitios, al quedar completamente todo quemado, los animales no tienen que comer, no tienen hábitat y van a buscar a los lugares donde pueden encontrar algo. Claro. Podría darse un aumento en las ratas, es una cosa interesante para estudiar. Y sí. Una pregunta acá de María Daniela, si se ha cuantificado la reducción de evapotranspiración por desmontes y el déficit de humedad consecuente. Hay algunas mediciones de evapotranspiración, pero en selva tropical, y hay algo hecho en Misiones por el Instituto de Biología, el IBS, el Instituto de Biología Tropical, Mm. subtropical. Pero son estudios puntuales, no es posible establecer con precisión cuál es la reducción o el cambio de evapotranspiración por el desmonte. Tengamos en cuenta que la Cuenca del Plata tiene unidades de paisaje muy diferentes, no solamente selva tropical, tiene sabanas, tiene pastizales, entonces cada una de estas unidades tiene diferente economía en cuanto hace al uso del agua, ¿no? Sí. Preguntan también si, ¿qué pasa con la modificación de línea de ribera con el río Bajo? Si hay antecedentes. La línea de ribera se debiera establecer. Yo voy a decir lo que debiera ser, no lo que es. La línea de ribera se debiera establecer en el nivel de máxima inundación, para el nivel de máxima inundación. Mm. Y de ahí en más no se debería permitir, no se debería habilitar la construcción de viviendas, porque es sabido que hay un corrimiento de la gente que no tiene posibilidad de comprar un terreno en el centro de la ciudad o en lugares donde están todos los servicios y se instalan en los sitios que están unos años sin inundarse. Pero después hay que trasladarlos y hay que darles lo que no se les dio en el periodo, ¿no es cierto?, en el cual se le debió dar lo más importante que es trabajo, ¿no es cierto? Es decir, Ujú. no hacer asistencialismo, darle trabajo. Si la gente tiene trabajo, puede costear una vivienda digna, puede instalarse en el lugar que corresponde, pero no en los lugares que son inundables porque ponen en peligro su vida y la vida de otras personas, ¿no? Sí. Sí, a ver, estoy buscando si hay otra pregunta. Acá hay, Germán pregunta, ¿qué piensa usted sobre el manejo mediante el uso del fuego para pastoreo de ganado en los humedales? El fuego es una preciosa herramienta. Yo hice un estudio que lo publiqué en el año 2001, donde demuestro de que algunos humedales se pueden manejar con fuego. El fuego, para empezar, el fuego no siempre es un fenómeno humano. Algunas veces ocurre en forma espontánea debido a la acumulación de metano.
En los esteros de Liberá, hemos visto cómo se producían fuegos espontáneos en extensiones enormes, en las cuales el fuego corría como que hubiera tenido pólvora. Y eso se debe a que en el periodo de verano, durante periodos muy prolongados de calor, se evapora el metano del agua y queda retenido entre los totorales y pirizales. Entonces en esos casos se puede producir el fuego y sin embargo las plantas están adaptadas a eso. Hay posibilidades de rebrote, incluso muchos organismos, muchos pájaros se relacionan con el fuego, van a cosechar después del fuego. Mm, Ahora, el fuego, como digo, es una herramienta de manejo. Desde las épocas de los jesuitas se manejan las praderas para ganadería con fuego. Pero hay un protocolo de uso del fuego, hay una normativa de uso del fuego y hay una ley de quemas que establece cómo se debe hacer y en qué condiciones se debe hacer. Si no es dentro de ese contexto, es delito y no se debe hacer. exacto. Muy, bueno, algunos comentarios nada más de Oscar Miranda que dice que el ocupamiento territorial sin planificación es lo que se llama la constitución social del riesgo. Y bueno, creo que bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Bueno, agradecemos. Tengo una Sí, pregunta. Sí, en la parte de la charla donde mencionabas que habría un mínimo de los efectos solares hacia 2030, Sí. ¿podemos pensar que es un mínimo? Es irónico porque la coincidencia con la estrategia del código del Convenio de Diversidad Biológica marca una de las primeras metas hacia 2030. Parecen ser concurrentes. Aparentemente van por veredas distintas los dos programas. También fíjate que te agradezco la observación, porque también es una contradicción con lo que señalan los pronósticos de cambio climático, ¿no es cierto? O sea, según los pronósticos de cambio climático, nos estamos calentando en este periodo y habría aumentado ya la temperatura 1,5 grados y estaría aumentando más. Y los estudios hechos por Lanche y otros científicos demuestran de que estaríamos avanzando hacia un mínimo solar que no sabemos todavía la magnitud que tiene. Posiblemente no alcance el que tuvo lo que se denomina la pequeña edad del hielo, allá por 1700, 1750, cuando la laguna de Mar Chiquita quedó seca. Entonces, la bitácora de los curas, a los cuales les agradezco enormemente, señalan que se pasaba de Córdoba a Santiago del Estero en carretas a través de la laguna de Mar Chiquita. Por eso cuando me hablan de hacer inventarios de humedales o me hablan de establecer manejo de humedales, hay que tener mucho cuidado, amigo, porque ¿dónde vas a poner tu límite del humedal? Una señora preguntaba recién sobre la línea de Rivera. Estamos en eso, hay que tener cuidado, hay que adecuar las normativas a la realidad de cada provincia. Entonces son las provincias las que tienen que definir en base a sus humedales, tienen que definir las pautas de manejo. Ese es mi punto de vista. La otra cosa que aprovecho para decirles, porque hay muchos amigos acá, es que hay gente que cree que con una ley se terminan los delitos, se terminan las quemas, se terminan todo. Las leyes no sirven para eso. Las leyes generalmente
son burladas por la gente en nuestro país, y esto tenemos muchas situaciones. Lo que sirve es concientizar, lo que sirve es decirle a la gente, enseñarle a ser responsable, volver a la cultura de los años 50, cuando había valores, ¿no es cierto? No a la cultura de Don Dinero, que Don Dinero modifica un fallo judicial, Don Dinero modifica si puedo construir o no y hacer ese tipo de cosas. O sea, esta pandemia, alguien dijo, nos va a servir para cambiar la mentalidad del ser humano. Aparentemente no nos va a servir para nada con lo que estamos viendo. Seguimos siendo la misma porquería de siempre. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que clarísimo todo. Y bueno, coincidimos también en todo lo que comentó. Queremos agradecerle por su tiempo, por haberse tomado el tiempo de darnos esta información. Creo que hay muchísima gente que estuvo escuchando, muchísimos agradecimientos. Y bueno, también a todo el equipo del SECOAL, que estuvieron muchos ahí conectados. Muchas gracias también a todos. Y bueno, de la Fundación Federico Wilder. Patricio. Sí, 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 cómo no. Quiero disculparme con vos y quiero disculparme con la Fundación y con los amigos, porque he empleado un lenguaje poco académico. Pero lo he hecho porque veo que es un grupo de amigos y a esta edad ya no me guardo las cosas que pienso, ¿vio? No, por favor, Disculpen, no soy tiene un que, viejo. no tiene que disculparse para nada, doctor, al contrario. ¿Sí? ¿Alguien tenía que comentar algo? Yo, Juan, puedo hablar con vos, Sí. ¿no? A pesar de que sos una persona mayor. Pero, escúchame, dijiste un muy buen ejemplo sobre la exportación pesquera. La verdad que es clarísimo lo de la jeringa de extraer la sangre, ¿no? Yo creo que entonces hay un compromiso muy grande sobre la pesquería, ya sea de exportación o deportiva, ¿viste? En virtud de este nuevo fracaso de reclutamiento. Estamos ante un nuevo fracaso de reclutamiento. ¿Vos tenés idea cuánto va a durar la sequía esta que tenemos? Y ya seguramente va a haber un fracaso. Quizás no de la reproducción, pero sí de la viabilidad de que nazcan las peces. Y bueno, ni hablar sobre directamente lo que es el ingreso al valle aluvial, ¿no? Para tener un reclutamiento posible, ¿bien? Que se va a poder recién ver después de entre 2 años, 3. ¿Tenés tiempo? ¿Va todo este periodo, primavera y verano, va a ser nefasto para ese caso? Yo entiendo que va a ocupar este verano, Juan, con lo cual estaríamos perdiendo ya el segundo ciclo, porque el anterior lo tomó en sequía. Ahora, ojalá que me equivoque. Gracias, Juan. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, comentario? Si no, vamos cerrando la charla. Los invitamos también a todos a seguir la página de Facebook. Trataremos de seguir generando charlas como estas, que bueno, no creo que lleguen a este nivel, pero bueno, de todas formas los invitamos que se sumen y a las futuras charlas que tenemos pensado hacer en el marco de estos 30 años. Bueno. Ahí consultaban si la charla se grabó. Lamentablemente no. Tuvimos algunos inconvenientes para dar de alta otro tipo de plataformas, así que bueno, no quedó nada. Vamos a ver si para los futuros encuentros podemos implementar alguna transmisión en vivo por YouTube o herramientas de grabado y bueno, accesible para que las personas que le interesen lo puedan ver cuando quieran. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, damos por finalizado el ciclo de webinars y
Bueno, y agradecemos a todos por estar del otro lado escuchando la charla y especialmente al doctor Neff por nuevamente tomarse el tiempo y dar una charla tan clara como la que dio.